Y dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Padre bendito, cuántas gracias te damos, Señor, por esta noticia hermosa que recibimos de lo que aconteció hace más de 2000 años. Jesús resucitó. Tú le resucitaste de los muertos y gracias a eso nosotros tenemos la redención, la salvación, la vida eterna y la responsabilidad, mi Dios, de vivir vidas conforme a tu propósito. Te damos gracias sabiendo que tu Espíritu Santo nos hablará, no palabra de hombre, sino palabra tuya, mi Dios, directamente. Lo imploramos, te lo pedimos y nos sometemos a tu soberanía, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Creo que de alguna manera todos estamos conscientes de qué es lo que se está celebrando en esta tarde. Estamos precisamente celebrando la resurrección de Jesucristo. Las estadísticas demuestran por donde quiera que podemos nosotros darnos cuenta o leer o estudiar que el domingo de Pascua, el domingo de resurrección, en todas partes del mundo es el día en que más gente asiste a las iglesias. Es el día más concurrido. Inclusive dicen los expertos que más gente viene en resurrección que en Navidad. Cosa curiosa y no sé, de alguna manera como si eso fuera lo único necesario. Venir a la iglesia una vez al año, o si le hacen el favor a Dios, 2. Estaba viendo una imagen en las redes sociales que era un anuncio en carretera donde el gobierno publicó en una de las grandes carreteras en los Estados Unidos y decía, en Semana Santa maneja con precaución, tú no resucitas el domingo. Y yo creo que esto es bien importante porque a veces tendemos a minimizar la realidad de que Cristo resucitó. Tendemos solo a verlo así en lo general. Y el día de hoy hay muchos tipos de personas o condiciones, no tanto tipos de personas, sino personas en diversas situaciones que nos encontramos aquí. Algunos se han alejado. Ya conocían de Dios, habían asistido regularmente a lo mejor a una iglesia o los llevaron de niños a la iglesia y conforme fue pasando el tiempo se fueron enfriando, se fueron alejando y al estar aquí como que pueden decir, me siento en casa otra vez. Pudiera ser a lo mejor que tú te sientas así hoy, que te has alejado tanto y pudieras preguntarte, ¿se podrá regresar? Pues déjame decirte, bienvenido a casa. Bienvenido a casa, esta es tu casa. Otros, ¿verdad? De alguna manera se sienten motivados a venir en estas fechas, como ahorita lo decía, en donde inclusive todo es nuevo, todo es novedoso. Algunos inclusive a lo mejor nunca habían venido a una iglesia antes cristiana y ahora están aquí. Y también les digo, bienvenido a casa, bienvenido a casa. La iglesia somos nosotros, somos una familia, aunque a veces pueda parecer familia disfuncional, pero al fin y al cabo somos una familia, la familia de Dios, y queremos que formes parte de ella, ¿sí? Queremos que formes parte de ella. Y vámonos al grano, ¿sí? La resurrección. El tema de la resurrección, lógicamente, es crucial, es fundamental. Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, entonces no sé qué estamos haciendo, ¿verdad? Pero sí resucitó, esta es la realidad.
Y la narración de la historia de la resurrección la encontramos, por lo tanto, en los 4 evangelios. En los 4 evangelios es tan emocionante, de menos para mí es una actividad muy emocionante cuando me toca estudiar un pasaje que se encuentra en muchas partes de la Biblia, porque entonces empiezo a tomar las perspectivas de los diferentes autores. En este caso, la resurrección está en los 4 evangelios, entonces tomamos qué dice Mateo, qué dice Marcos, qué dice Lucas, qué dice Juan. Cada uno de ellos tiene una perspectiva inspirada por el Espíritu Santo, y entonces cuando la juntamos, algo descubrimos, más allá de una lectura habitual o pasajera. Nos damos cuenta de la profundidad y comprendemos mucho más allá. Los evangelios no se dedicaron a hacer una biografía de Jesús. Entonces, qué bueno que podemos juntar los 4 y obtener más información de la que uno solo nos da. Así es que vamos metiéndonos, aunque nos vamos a estar centrando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, aun y cuando los otros 3 evangelios también la narran, vamos a tocar algo de Mateo, pero no vamos a andar brincando de evangelio en evangelio para evitar distraernos. Y como le comentaba, podemos tener un panorama completo. Y la historia de la resurrección en los 4 evangelios comienza igual. Mire lo que dice entonces Juan 21. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Los otros evangelios inclusive complementan un poquitito más lo que le digo, qué bonito, ¿verdad? Primer día de la semana, bueno, ¿qué será? ¿El lunes? ¿Será el domingo? Y entonces nos dicen, los otros evangelios nos complementan que se dice, pasado el día de reposo, el primer día de la semana. Por lo tanto, para el judío, Jesucristo fue crucificado un viernes, y el sábado, el Shabbat, el día de reposo. Entonces, por eso es que nadie podía hacer absolutamente nada. Y entonces está hablando, pasado el día del reposo, el sábado, viene el domingo. Y esto lo digo para aquellos sabatistas que dicen, es que ¿por qué ustedes se reúnen en domingo y no en sábado? Bueno, porque nosotros no nos reunimos, no nos juntamos como familia para celebrar el día del reposo de Dios. Nos juntamos para celebrar que Cristo resucitó un primer día de la semana, que para nosotros es un domingo. Así es que nos juntamos para celebrar la resurrección de Jesucristo, que ha transformado nuestras vidas y de todo aquel que decida creer en Jesucristo. Por si había alguna duda, celebramos la resurrección de Cristo todos los primeros, inclusive días de cada semana, los domingos, todos los días en realidad deberíamos hacerlo. Así es que vemos que coinciden en eso, el primer día de la semana. Pero además nos dice que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, fue al sepulcro. Vinieron a ver al sepulcro, o el sepulcro. Los 4 evangelios coinciden en que eso fue lo que sucedió el primer día de la semana, y varios grupos de personas, personas individuales se acercaron a la tumba para precisamente darse cuenta. Fueron un grupo o varios grupos de testigos presenciales, y al igual que los 4 evangelios nos dan 4 perspectivas de un mismo evento, porque nos narran lo mismo, pero se complementan. Acá la perspectiva es limitada porque es de seres humanos, y los humanos somos limitados, tenemos defectos, y nuestras perspectivas no siempre están de acuerdo o correctas. Así es que encontramos diferentes personas que fueron testigos presenciales ese día, ¿sí? Hace algún tiempo, de alguna manera, yo no sé, nos gusta ir al cine, y había una película que se llamaba Punto de Vista, Punto de Mira, y la película se trataba de la narración de un mismo acontecimiento narrado a la luz o a los ojos de 8 testigos diferentes. Entonces lo que sucedía era que venía la película y se veía de acuerdo a un personaje, y cuando llegaba en un punto la película volvía a empezar como si se regresara, pero ahora bajo la perspectiva de otro de los personajes, y así hasta 8. Y esto me hace reflexionar lo mismo en esto. La perspectiva, el punto de vista, el punto de mira, ¿sí? El mismo evento, diferentes perspectivas. Y cuando tú y yo no tenemos una perspectiva correcta,
La perspectiva tiene que ver cómo veo, y cómo veo en lo espiritual, cómo veo en lo físico, mi vista es esencial para mi perspectiva. Me acabo de quitar mis anteojos ahorita y los veo medio borrosos, que no debería, por cierto, porque de lejos no debería tener problemas, pero los veo borrosos, quiere decir que tengo que ir al médico. Pero mi perspectiva está nublada, está distorsionada. ¿Por qué? Porque no tengo, diríamos, la visión completa, correcta que debería tener, porque en mi caso hay un defecto ya de lo que llaman vista cansada, ¿sí? Vista cansada. Entonces no puedo tener una perspectiva como si ahorita yo trajera a uno de mis nietos y les dijera, ¿qué ves tú? Ellos van a ver diferente, van a ver algo totalmente diferente a lo que yo estoy viendo, pero estamos viendo lo mismo. Inclusive, mi hermano, la perspectiva tiene que ver así. Muchos de ustedes al salir de aquí van a decir, ay, el pastor, como que estuvo muy gritón ahora. ¿De veras? No, fíjate que yo creo que lo hizo muy bien como siempre. Me doy a entender, diferentes perspectivas. Y es que todo depende, es más, tenemos un dicho mexicano, dice, todo depende del color del cristal con el que se mira, ¿no? Es que debemos tener mucho cuidado con la perspectiva que tú y yo manejamos, cómo estamos visualizando, porque nos podemos poner unos lentes. ¡Ay! Miren nomás, se me hace que este va a ser mi nuevo look. No veo nada. El otro día me decía mi hermana Yolanda, le digo, no, es que los pupilentes, pero no quiero. Y me decía, no, pastor, es que sabe que su look son los lentes, no se los quite. Pues le voy a enseñar estos a ver si le agradan, porque hace un nuevo look, ¿verdad? Pero no es tanto los lentes, ay, me voy a caer, no es tanto los lentes que traigo, sino la perspectiva. O sea, no puedo ver ahora, menos veo con claridad, veo todo distorsionado, no estoy pudiendo ver con toda claridad y necesitaría hacer algún ajuste y digo, oh, y empiezo a ver, ¿verdad? Y no, ¿sabes qué? Espérame tantito. Ay, bueno, ya veo mejor, aunque todavía sigo viendo borroso porque, no, ya se me está ajustando la vista, ya me da más gusto. Pero esto habla de perspectiva. Y entonces, por lo tanto, quiero irme a la narrativa bíblica para encontrar 6 personajes o 6 grupos de personas con 6 perspectivas diferentes de un solo evento. Es un solo evento. Es el mismo evento en los 4 evangelios. No hay diferencia. Pero vamos viendo 6 personas o 6 grupos de personas y cuál fue su perspectiva. ¿Qué anteojos traerían puestos ellos para poder ver lo que vieron? ¿Sí? Nos vamos. Número 1, la perspectiva de los soldados, de los guardas. Para poder comprender un poco mejor lo que le sucedió a los guardas y cuál fue su perspectiva de estos soldados, tenemos que recurrir al Evangelio de Mateo. Es que le invito a que se vaya a Mateo 28, póngale su dedito ahí en Juan 20, porque ahorita vamos a regresar. Y mira lo que nos dice el versículo 2 en adelante. Hubo un gran terremoto. Oiga, para que la Biblia diga un gran terremoto, no existía en aquel entonces la escala Richter, pero quiero pensar que dijera, hubo un terremoto de escala 10, no sé. Hermano, no sé si ha existido uno de ese tamaño. He visto de 8, ¿verdad? 8 y medio. No sé si hay de 10, pero se supone que es la escala máxima. Un 10 debería ser, pero devastador. Pero dice un gran terremoto. Yo he aprendido una cosa y creo que debemos comprender esto. Cuando la Biblia nos da un calificativo, no está exagerando. Entonces, si la Biblia dice una mujer hermosa, es porque estaba hermosa. Si la Biblia dice un gran terremoto, era porque era un gran terremoto. Porque hay gente con que tantito se mueve la tierra. ¡Ay! Tembló como de a 500, ¿verdad? Y aquí la Biblia nos dice un gran terremoto. Ahora, la ciencia nos dice que los terremotos, es una ciencia bien importante, bien interesante, emocionante, la teoría detrás de los terremotos, que las placas tectónicas del subsuelo y que aquí, que la superficie y las cortezas y que se deslizan. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que ocasiona los terremotos comunes y corrientes. Pero esta no era una mañana como cualquier otra. Porque mire, dice, hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Porque se movió la placa de cocos con la de no sé qué. No. Dice, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. Oh, ¿te puedes imaginar? Ahí están los soldados. Y mire, los soldados, las escoltas de los soldados eran muy entrenados, capacitados, eran de los mejores. En la historia de la humanidad, estaba leyendo, ¿sabe cuál es el único ejército por naciones? El único ejército que supera la calidad de soldados a lo largo de toda la historia de la humanidad.
que supere a los romanos, porque los romanos están Israel. O sea, el ejército israelita es el mejor ejército de todos los tiempos y de todo el mundo, de todo el planeta. Y después de ellos en la historia, los romanos. Ya no, pero en aquel entonces sí. Una guardia romana era algo serio, no te le escapabas. Inclusive si fallaban, morían. No había con que, bueno, para la otra, no, es que estás aprendiendo, no. Fallaste, mátenlo. Y lo mataban. Esa era la costumbre, eran soldados de excelencia. Estos soldados están ahí, ¿sí? Dice que el aspecto del ángel, versículo 3, era como un relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. Ahora mire los soldados valientes, de los mejores soldados en la humanidad, en el mundo en ese momento. De miedo de él, los guardas temblaron. Y además se quedaron como muertos. ¿Ha visto las ardillas? Creen que porque se quedan quietas no las vas a ver. Ya te vi, así, ¿verdad? O sea, se quedaron como muertos. ¿Sí? Lo que ellos vieron, lo que los soldados presenciaron, no lo vieron los demás. No les tocó presenciar ellos. La perspectiva de ellos, lo que ellos pudieron ver, les provocó espanto. Ahora podríamos decir que fue de ellos entonces. Adelántese ahí en Mateo 28, pero ahora el versículo 11, para que sepamos qué fue de estos soldados, qué provocó la perspectiva de ellos. ¿Sí? ¿Qué provocó? Versículo 11 dice que mientras ellas iban, o sea, las mujeres ahora se van, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Salieron corriendo de miedo. ¿Y sabes qué, mi hermano? Algunos o muchos así reaccionan ante la realidad de la resurrección. Se asustan, les da miedo. No, espérame, mejor eso de que no me hables de eso. ¿Sabes qué? Como que me da miedito. Como que estaba muerto y ya no está muerto y ahora está vivo y como que... No, mejor, ¿sabes qué? Como que de esos temas, pastor, no hable de esos temas, porque esos temas son así como muy, no sé, como que así como tétricos, como que estaba muerto y ahora ya no está muerto, ¿verdad? No sé, muchos inclusive, estoy exagerando, pero muchos se acercan precisamente al concepto de Dios con miedo. Le tienen miedo. Más miedo debes tenerle, mi hermano, porque dice el Evangelio, Jesús dijo, téngale más miedo a aquel que puede mandar tu alma al infierno. Y no está hablando del diablo, está hablando de Dios. Porque si tú rechazas creer en Jesús, entonces sí te digo, más vale que tiembles de miedo. Porque no hay otra forma de entrar al cielo, no hay otra forma de ser salvo más que a través de poner nuestra fe en Cristo Jesús y seguir sus pisadas. Esta es la realidad que plantea la Biblia. Ellos están platicando lo que sucedió, le dicen a los demás, pero no sucede nada en sus vidas como resultado de lo que vieron, ¿verdad? Porque tienen miedo. Esa perspectiva no produce nada bueno. El que tú quieras mantenerte alejado con Dios porque tengas miedo, no te va a producir absolutamente nada benéfico. Dios quiere que te acerques a Él. Ese es su deseo. Él está precisamente buscando. Él no, entendamos una cosa, Él está buscando, no busca adoración, busca adoradores. Él busca hijos que le sigan, discípulos que le obedezcan. Es precisamente lo que está sucediendo. Esta perspectiva de los soldados no produce nada bueno. ¿Estás teniendo miedo a Dios? Y te digo en esta tarde, deja de tener miedo y acércate a Él, porque Él te recibirá precisamente con los brazos abiertos, llenos de amor, y enderezará tu vida por completo, conforme tú lo permites actuar en tu vida. Perspectiva número 2. La perspectiva de los sacerdotes y de los ancianos, de los líderes. Cuando la Biblia habla de ancianos, en la mayoría de las veces no está hablando de los viejitos. En nuestra iglesia tenemos el grupo, el consejo de ancianos, y aun y cuando algunos ya peinan canas, no quiere decir que es porque estén ancianos, son ancianos. Ancianos, ellos están al cuidado de sobrever el estado espiritual de nuestra iglesia, y pueden estar bastante jóvenes o pueden estar más grandes que yo.
pero son ancianos, es un título más que un calificativo. También ellos, de alguna manera, mire, los líderes y los ancianos, su perspectiva fue una en la que solo escucharon, pero no vieron nada.
famosa si usted quiere, está vacía, estaba vacía, sigue vacía y seguirá vacía porque Cristo resucitó. Esta es una realidad que tenemos que reconocer. Con razón salieron llenos de gozo, ¿cómo no? Imagínense nada más. Al grado que nos dicen los evangelios que cuando llegaron con los discípulos dijeron, no les creyeron, no dijeron los evangelios, nada más dice que no les creyeron, no les creyeron. Diría, hace falta gozo.
Jesús y el poder de su resurrección. Que este sea nuestro deseo, conocerle, qué le gusta, qué le agrada, por dónde quiere que caminemos. Mi hermano, en medio de tus circunstancias complicadas, difíciles, dolorosas, por la que el día de hoy estés experimentando, déjame decirte algo. Si Jesús se levantó de los muertos, puede intervenir en tu situación y llevarte de su mano donde quiera que tú vayas. Si Jesús no necesitó ayuda de nadie para resucitar, no necesita tu ayuda para guiar tus pasos en tu diario vivir. Y ese mismo poder, como dice Romanos 8:11, ese mismo poder, ¿sí?, que levantó de los muertos a Jesús, es el del Espíritu que mora en nosotros, es el que va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Ese mismo poder actúa poderosamente en cada uno de nosotros para que podamos vivir la vida cristiana con Dios. Padre, gracias. Gracias por Cristo resucitado. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias por la habilidad, Señor, de seguir tus pasos. Queremos